Quiero empezar este video con un ejercicio. Sitúate en los años 70. Eres un niño y por primera vez vas a un estadio de fútbol. Tu padre te lleva. Entras al estadio y lo primero que ves es una atmósfera espectacular. El partido es un Chelsea-West Ham. Todo es asombroso, todo es nuevo. Escuchas el golpeo del balón, el olor a césped, ves las tribunas repletas, ves las luces y ves un espectáculo que pocas veces en tu vida lo habías experimentado. Comienza el partido y ni siquiera le prestas atención al juego. Tu mirada está en las gradas, en la atmósfera. Sin embargo, poco a poco la cosa se comienza a poner tensa. Ya todo no es tan bonito. En un sector del estadio ves que hay unas peleas. Hay unas simples peleas que poco a poco se comienzan a convertir en grandes peleas. La hinchada visitante, la hinchada del West Ham se comienza a pelear con la policía. Ves que poco a poco se comienzan a acercar hacia donde tú estás. Aunque eres un niño sabes que eso no es normal y el pánico te consume. Ves a tu padre y también está nervioso. Tu padre te agarra de brazos y te lleva a un lugar seguro al ver la horda que se aproxima de hinchas borrachos del West Ham United. Ya en el lugar seguro le preguntas a tu padre que qué era eso, que todo estaba muy bonito y que por qué estaba sucediendo eso. Y tu padre te responde que tranquilo, que ya están a salvo, eran simples hooligans. Esto que les acabo de contar era lo que sucedía constantemente en los estadios ingleses en la década de los 60, 70 y 80. Un movimiento que se conoció como el hooliganismo, que se asoció con el fútbol, pero que viene desde mucho antes, desde tiempos inmemoriales en Inglaterra. Los que se vieron Peaky Blinders saben de lo que les estoy hablando, de estas batallas entre pandillas inglesas. Pero ¿quiénes eran estos grupos? ¿Cómo y dónde surgieron? ¿Y cuál fue su impacto? Así que sin más preámbulos, comencemos. La violencia en el fútbol no es nueva, ni surgió con los hooligans, viene desde tiempos inmemoriales. Antes de que los ingleses institucionalizaran el fútbol en 1863, ya existían muchos juegos de pelota, y uno de esos juegos de pelota en Inglaterra era el mob fútbol, un juego extremadamente violento, pero a la vez un juego muy interesante. Este juego de balón se remonta antes del siglo XIX, lo jugaban miles de personas por calles, descampados, potreros y ríos donde la multitud pudiese correr enloquecida por la pelota. Dos turbas luchaban enardecidas por el balón y las porterías estaban a kilómetros de distancia. No había reglas y se podía pegar puños, codazos y violentos encontronazos. El objetivo del juego era llegar vivo con el balón hasta la plaza en el centro del pueblo. Pasó el tiempo y aquel juego se fue quedando atrás. Con la Inglaterra victoriana se buscaba un juego de más clase, un juego de caballeros y para caballeros. Rápidamente comenzaron a aparecer diferentes clubes en diferentes ciudades de Inglaterra. Poco a poco los clubes se fueron ganando adeptos o hinchas, los cuales apoyaban a su equipo de fútbol y lo seguían por todas las ciudades de Inglaterra. Y esos mismos hinchas veían a los hinchas de los otros equipos como enemigos. Hoy lo vemos como algo normal, pero en ese tiempo era bastante extraño. ¿Pero por qué enemigos? Por una razón muy sencilla. A ver, ustedes saben que los clubes en Inglaterra surgieron producto de las fábricas y esas fábricas tenían muchas disputas comerciales, territoriales con otras fábricas. El ejemplo más claro de esto que les estoy explicando es la rivalidad que hay entre el Millwall y el West Ham, que surgió a finales del siglo XIX porque ambos eran trabajadores de los muelles londinenses. Por un lado, The Dockers, ahora The Lions, eran trabajadores de puertos y fábricas de Millwall y decidieron formar su club. Luego apareció Thames Iron Works and Shipbuilding Company, una compañía de construcción de barcos, y ahí nace el West Ham United. En 1899 se dio el primer cruce con victoria del Millwall. En esta misma temporada de la FA Cup viene el apodo de The Lion, descrito así por la prensa por cómo llegó a la semifinal ese equipo. Adjetivos con los que se casó su afición, pero que lamentablemente malinterpretaron. Años más tarde hubo una huelga que levantaron los de Millwall en la industria marítima, pero los del West Ham no apoyaron, provocando la molestia entre la clase obrera al considerarlo una traición. Esto provocó una disputa entre ambos bandos, pero poco a poco los equipos fueron cambiando de estadio, se fueron mudando
hubo dos guerras mundiales y la rivalidad futbolística se fue pausando. Pero esa pausa, por supuesto, no duraría para siempre. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra había cambiado muchísimo. En los años 50 se comenzaron a ver diferentes subculturas impulsadas por gente joven, como los Teddy Boys, los cuales eran conocidos por su comportamiento desenfrenado. En los 60 surgieron otras subculturas, como los rockers, los mood, los skinheads y los hippies. Cada una de estas subculturas tenía diferencias ideológicas con las otras y había enfrentamientos constantes. Entre aquellas subculturas comenzó a resurgir el hooliganismo. Muchos jóvenes en Inglaterra estaban sufriendo crisis identitarias después de la guerra, no sabían quién eran, no sabían a qué grupo pertenecían y vieron en el hooliganismo una forma de apoyar a su equipo de fútbol, pero también una forma de pertenecer a un grupo organizado, que tenía unos ideales marcados y tenía una cosmovisión y se diferenciaba de un otro, y eso te daba sentido y te daba un lugar en el mundo. Not really knowing where you belong and what have you, so I was attracted to the togetherness as well of all the lads, you know. It felt normal, plus you felt as if you had a family. For the first time, probably felt like I belonged somewhere. Como hooligan pertenecías a un grupo y cada grupo de hinchas que apoyaba un equipo de fútbol tenía su propia firm o firma en español. Esto para categorizar al grupo al que pertenecías. Por ejemplo, los del Arsenal eran The Herd, los del Millwall se llamaban Bushwhackers, West Ham tenía el Intercity Firm y los del Chelsea se llamaban los Chelsea Headhunters. Y así, poco a poco el hooliganismo se fue adentrando en el fútbol inglés. Fue inundando el fútbol inglés de violencia, en los estadios, en los pubs, en las calles. Cada que se cruzaban las hinchadas había problemas, había incidentes. Hubo varios choques entre hinchadas que quedaron en la historia del fútbol inglés. Por ejemplo, en 1974 el Manchester United descendió y hubo invasión de campo. Ese mismo año un aficionado del Bolton apuñaló a un aficionado del Blackpool. Un año después, en 1975, Leeds United fue expulsado de competencias europeas por aquel partido contra el Bayern Múnich en la final de Copa de Europa. En 1977, el Manchester United nuevamente también fue expulsado con problemas que tuvo con hinchas en un partido internacional frente al Saint-Étienne francés. Sin embargo, estos incidentes, aunque fueron lamentables, no llegarían al nivel de lo que llegó a suceder en 1985, uno de los años de más auge del hooliganismo en el fútbol inglés. Por ejemplo, ese año, el 13 de marzo, hubo una batalla campal muy recordada entre hinchas del Luton, del Chelsea, del Millwall y del West Ham, que se reunieron en un lugar de Luton y destrozaron casi que todo el pueblo. Fue un caos total. 31 people were injured when Millwall fans went on the rampage before, during and after the match. Described as one of the worst nights of violence in British football, the Prime Minister is demanding action. That went through your window. That went upstairs. El hooliganismo estaba azotando cada rincón de Inglaterra. La violencia estaba descontrolada e imparable hasta que llegó un acontecimiento. Ese mismo año de 1985 que generó terror y marcó un precedente en el fútbol inglés y mundial. The Heysel Stadium in Brussels, the capital of Belgium, has been a sickening and bewildering sight. As a result, there is for certain serious injury when a wall collapsed, and maybe worse. Liverpool y Juventus se iban a enfrentar en la final de la Copa de Europa en Heysel. Obviamente el ambiente estaba tenso, era una final de Copa de Europa, jugaban ingleses contra italianos, Liverpool contra Juventus. Hubo intercambio de cánticos y uno que otro gesto de provocación. Poco a poco se fue produciendo el descontrol total y los hinchas del Liverpool provocaron una avalancha en las tribunas. Los hinchas de la Juventus trataban de escapar, unos trataron de saltar al campo, otros aguantaron en la pelea contra los hinchas ingleses y otros murieron producto de las avalanchas de los hooligans del Liverpool. En total, fueron 39 personas fallecidas. I would like to say to all the English people that
They are very famous in the world for their education and self-control and so on. We have now the proof that all over in continent, everybody say, don't be like English people. After Brussels, the world shuts the door on English clubs. Today, the governing body, FIFA, registered their disgust over the events at Brussels by banning English clubs from all internationals. I wish we could get those responsible, get them before a court and stiff sentences so that they stop anyone else. Debido a esto expulsaron a todos los equipos ingleses de las competiciones europeas, pero no solo por lo que había pasado acá, sino por lo que había pasado con el Manchester United en el partido contra el Saint Etienne y lo que había pasado con el Leeds United en el partido contra el Bayern Múnich. Se estaban tomando medidas cautelares, pero la violencia, por supuesto, no paró. Pasemos al año siguiente, al año 1986. Ese año muchos hooligans ingleses viajaron al Mundial de Fútbol que se iba a disputar en México. Allí, por supuesto, dieron de qué hablar, porque hoy es muy recordado aquellos enfrentamientos que tuvieron los hooligans ingleses con las hinchadas argentinas. Enfrentamiento que se dio por la enemistad que había, producto de temas políticos y producto de la guerra de las Malvinas en 1982. The real cause of the trouble, however, was the failure to segregate English and Argentine supporters. Los hooligans volvieron a su país luego de que Maradona les diera un paseo, pero por supuesto siguieron los problemas en todos los estadios ingleses. Finalmente llegó el año 1989, uno de los años más tristes en la historia del fútbol inglés, la ya muy conocida tragedia de Hillsborough. The police are on the pitch to tell the referee to stop the proceedings because there is danger here that the crowd is going to encroach upon the pitch because of overcrowding at the back of the goal, and the referee is taking the players off the field. So this FA Cup semi-final has been interrupted after 6 minutes. Domingo 14 de abril de 1989, Estadio Hillsborough, situado en la ciudad de Sheffield, en Inglaterra. Ese día jugaban Liverpool contra Nottingham Forest por la semifinal de la FA Cup. A la afición del Liverpool le correspondieron los fondos norte y oeste. A causa del diseño obsoleto del estadio, se provocó que casi 10.000 personas accedieran a la grada inferior a través de un único túnel, lo cual provocó avalanchas de una multitud. Varias personas murieron aplastadas y sin oxígeno contra las mallas que separaban la tribuna con el campo de juego. En un principio, producto de los antecedentes que había con los hinchas del Liverpool, se le culpó a los hooligans de esta tragedia. Lo cierto es que aquel día no murió ningún hooligan y no tuvieron responsabilidad alguna en lo que ocurrió. En total murieron 96 personas y para muchos fue la mayor tragedia del fútbol inglés. Con esta tragedia el gobierno inglés se metió de lleno en el fútbol y Margaret Thatcher, la dama de hierro, plantó un precedente con una ley que aprobó en el Parlamento británico, llamada Football Spectators Act, en la cual se hizo un seguimiento exhaustivo de los vándalos, expulsando a todos de todos los estadios de fútbol. Se comenzó a pedir el documento de identidad y se comenzó a hacer requisas, se comenzó a ver qué tenían las personas al entrar al estadio. Un año después se dio el informe Taylor, que fue un informe o un análisis de todo lo que estaba pasando con el hooliganismo, de cómo estaba el fútbol inglés organizado, sobre todo en infraestructura, y se restablecieron varias cosas. Por ejemplo, en primer lugar, ya todas las localidades debían tener silletería enumerada. Segundo, debía haber una reestructuración de los estadios. Tercero, la eliminación de las vallas. Cuarto, cámaras de seguridad en todas partes del estadio para identificar a los vándalos. Quinto, aumentar el precio en la boletería para expulsar a los hooligans de todos los estadios, porque se asociaba a las clases bajas de Inglaterra con el hooliganismo. Sexto, identificación de entradas y mejores sistemas logísticos de los torniquetes para las entradas a los estadios de fútbol. Y muchas otras cosas, pero en resumen se reestructuró por completo
toda la infraestructura y toda la parte logística que conllevaba ir a un partido de fútbol inglés. Todo esto creó los cimientos de la creación de la Premier League en 1992. Y nada, hasta acá el video de hoy del juliganismo, un movimiento muy interesante pero que sin duda tuvo un impacto muy negativo sobre todo en el fútbol inglés. Si te gustó, deja tu like, no olvides suscribirte al canal que es completamente gratis y recuerda que en el fútbol 1 más 1 no es 2.